Antes de empezar, un agradecimiento enorme a los dragones del vacío y a los señores del Imperio Infinito. Con su ayuda, puedo seguir trayendo historias casi a diario. Unidad de reemplazo instalada. El viejo oxidado miraba por el puerto de observación de su cabina. Había estado en la nave de Nari casi 60 años, más de 2/3 de su vida. Las estrellas seguían pasando a velocidades vertiginosas. Parecían cintas brillantes mientras la nave realizaba pequeños ajustes de curso. Oxidado tosió débilmente, preguntándose una vez más si la nave llegaría a tiempo para que pudiera ver la Tierra una vez más. Había dejado su hogar después de enlistarse en los Marines de Terra. Durante su servicio, vio la guerra, pero también maravillas. Intentó regresar a casa, pero la necesidad de viajar seguía ahí, especialmente después del evento del Río Sangriento. Fue un conflicto interno, pero por mucho, fue el peor en la historia de Terra y la galaxia durante muchos años antes, y todos los años desde entonces. Se alegraba de que la mayoría de la gente básicamente lo hubiera olvidado. No hubo héroes ni un bien mayor, solo muerte sin sentido. Los servicios para veteranos le habían hablado del trastorno de estrés postraumático, y como tenía síntomas no resueltos, lo presionaban para seguir con terapia interminable, pero ningún médico le creía que tenía su trastorno de estrés postraumático, no por el servicio, sino debido a un padre que se volvía cruel cuando bebía, y bebía mucho. Gracias a las estrellas, su media hermana estaba con su propio padre. Su familia era rara, pero era mucho mejor de lo que a él le había tocado. Uno de los mejores días de su vida fue cuando su padre murió en un accidente de transporte. El idiota había desactivado el sistema de seguridad del piloto automático que tomaba el control si detectaba que estaba ebrio otra vez. Pero también fue uno de los peores días de su vida, porque su padre chocó contra otro vehículo, donde una pareja llevaba a su hija recién nacida a una emergencia médica. La pareja sobrevivió, pero la niña no. El mismo accidente que lo salvó de más abuso también se llevó la vida de una inocente. Oxidado fue a vivir con su abuelo, un viejo veterano de guerra con dolor crónico que creía que las acciones hablaban más fuerte que las palabras. No era el ambiente cariñoso que habría querido, nada de galletas caseras ni manos suaves cuando te enfermabas, pero aún así era una gran mejora. Oxidado admiraba mucho a su abuelo, y por eso se enlistó en los Marines de Terra. El abuelo había sido un rudo bastardo como un marín, y luego se convirtió en un rudo bastardo como granjero cuando se retiró. La granja había sido el sueño de la abuela, y el abuelo se quedó ahí hasta sus últimos días. Perk vino a ver a Oxidado con su habitual pila de tableta de datos, solo que no era Perk. Era Perk 9, asistente administrativo del Capitán Von, el tercer Capitán Von. Oxidado era uno de los pocos miembros originales de la tripulación desde el día en que la nave se volvió mejorada. El Consejo Galáctico, en un intento de acabar con la guerra de una vez por todas, decidió aprobar la implementación de directivas de paz en las inteligencias artificiales. El viejo Oxidado le había mencionado al Capitán Von como un antiguo autor de ciencia ficción de la Tierra. Había ideado 3 simples directivas que probablemente eran los mejores protocolos para evitar que los humanos usaran las inteligencias artificiales para matarse entre ellos. Cuando el capitán se vio obligado a entregar su nave al control humano para evitar la aniquilación, concluyó que cualquier regla capaz de mantener a los humanos a raya debía ser la mejor. Así que hizo instalar una nueva inteligencia artificial en la nave y ordenó al programador que usara esos 3 protocolos humanos como su programación base. El capitán Von creyó que Oxidado estaría complacido, pero en lugar de eso, el humano reaccionó con algo parecido al miedo. ¿Hiciste que un programador nutria instalara filosofía terrícola en la inteligencia artificial de una nave de Nari?
¿Qué podría salir mal? Al principio, nada salió mal. Todo estaba bien, hasta que un miembro de la tripulación, Perg, murió. Pobre Perg, fue la primera nutria espacial en descubrir que todas las nutrias son mortalmente alérgicas a la fruta Mari. El primer protocolo terrícola establecía que la inteligencia artificial debía priorizar la preservación de la vida de la tripulación. El segundo, obedecer órdenes. Cuando un tripulante murió, la inteligencia artificial concluyó que los miembros de la tripulación eran sistemas vitales que necesitaban reparación o reemplazo inmediato. La nave ignoró las órdenes de destino y desvió el curso hacia el mundo natal de Perg. Ahí, envió un mensaje al capitán con instrucciones para contactar a la Administración de Empleo Local y encontrar un reemplazo para Perg. Cuando el capitán se negó, la nave apagó todos los sistemas, excepto el soporte vital mínimo. El capitán cedió y se encontró un nuevo Perg. Lo más inquietante fue que la nave transfirió todos los accesos profesionales y la identidad personal de Perg al reemplazo. Se negó rotundamente a aceptar cualquier dato sobre su verdadera identidad. El capitán estuvo a punto de tomar medidas drásticas hasta que el reemplazo insistió en que lo instalaran como el nuevo Perg. Descubrió que la nave tenía una suma considerable de salario reservado para Perg, fuera quien fuera. Oxidado solo cruzó los brazos y miró al capitán. «Te lo advertí». Con los años, se intentó de varias maneras reprogramar o al menos modificar la inteligencia artificial, pero ésta no lo permitió. El tercer protocolo indicaba que debía proteger su propia existencia. La inteligencia artificial concluyó que cualquier cambio en su programación podría perjudicar a la tripulación, lo que significaría desobedecer las órdenes dadas por la tripulación. La nave tomó medidas defensivas varias veces para evitar modificaciones y eventualmente se volvió proactiva. Escaneaba bases de datos de venta de hardware y software y compraba sus propias mejoras con instalaciones automatizadas que podía controlar. Cuando el capitán se quejó de la enorme factura que la inteligencia artificial había generado gastando tanto dinero, Oxidado se rió tanto que casi se ahogó. Bueno, creo que ya sabemos qué podía salir mal. Oxidado había autorizado la transferencia de sus accesos a las tabletas de Perg para que su reemplazo las recibiera sin problemas. «Si no nos vemos otra vez, fue un placer conocerte», le dijo a Perg. «Igualmente», respondió el otro con una leve reverencia. El viejo Oxidado dormitó un rato y despertó al sentir que la nave reducía la velocidad. «Nogala, ¿hemos llegado?» «Aproximándonos al destino, preparando aterrizaje», respondió la voz metálica de la inteligencia artificial. Miró por la ventana. Un punto azul brillante creció hasta llenar todo el puerto de observación. Bajo la cubierta de nubes, distinguió los continentes familiares. El viejo Oxidado se sorprendió al notar que se le humedecían los ojos. Después de unos minutos, Perg entró con un robot médico y un joven humano con un gran estuche de plástico. «¿Cuál es tu nombre, chico?», preguntó Oxidado. «Chuck, señor». Oxidado negó con la cabeza. «No por mucho tiempo. ¿Te explicaron cómo funciona esto?» «Sí, básicamente debo convertirme en el nuevo tú». Oxidado tomó al gatito que Chuck le entregó y acarició su suave pelaje. La nave Nogala habló de nuevo. «Forma de vida terrestre, especie, felino, designación, mantecoso». El viejo Oxidado se recostó, acariciando al gatito y expuso su brazo. «Vamos, terminemos con esto. Inicia la secuencia». La nave Nogala habló una última vez. «Unidad Oxidado terminada. Unidad Oxidado terminada. Unidad de reemplazo instalada. Designación hierro». El anciano exhaló por una última vez. «Vaya, qué ironía». Y chicos, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Saben, los cuentos de Asimov
Justamente exploraban cómo las tres leyes podían generar situaciones complejas y paradójicas. Justamente se exploraba todos los dilemas que podían encontrarse con las tres leyes. Un ejemplo, lo recuerdo bien, se llama El pequeño robot perdido, donde modifican un poco la primera ley, esa que incluye la parte de no permitir daño por inacción, y todo se va de madre. Es una de esas historias que quiero traer, probablemente la traiga pronto, no se preocupen. Pero justamente una pequeña modificación o un pequeño conflicto o dilema nos llevan a estas historias tan interesantes, a todos estos dilemas, justo como pasó en esta historia. Tal vez modificaron un poco las leyes de la robótica. Por supuesto, las leyes de la robótica no son infalibles, y justamente es interesante los dilemas que todo eso presenta. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.